Muy bien, hermanos. La última vez estuvimos viendo 1 Juan, capítulo 3, versos del 22 al 24, en donde vimos acerca de lo que es la oración con confianza, en lo cual hemos aprendido la vez pasada que no nos salvamos porque sentimos, sino que nos salvamos porque hay una evidencia del fruto que hemos practicado la verdad. Eso lo vimos en 1 capítulo 3, versos del 22 al 24. Nuestra oración es contestada si obedecemos sus mandamientos, viviendo de acuerdo a su voluntad. Ahora, su mandamiento se resume en dos partes. Primero es creer en el Hijo de Dios y segundo es amarnos unos a otros. Es una orden y no una sugerencia, ya que es un mandamiento de Dios. Ahora, todo aquel que obedece los mandamientos tiene comunión con Dios. Esta es la evidencia. No es simplemente decir, siento la presencia de Dios, sino se manifiesta la obediencia en nuestras vidas. Muy bien, hermanos, entonces, esto es lo que vimos el día miércoles pasado. Ahora vamos a ver el tema Probad los espíritus, basado en 1 capítulo 4, versículo 1. El contexto de esta carta es una advertencia contra el gnosticismo. Usted dirá, ¿qué es eso? Bueno, pues son aquellos que negaban que Jesús vino en carne. Era una corriente filosófica que había dentro de lo que es el cristianismo. Ahí dice, no creáis a todo espíritu. ¿Qué significa espíritu? Juan no se refiere a fantasmas o seres incorpóreos, sino a las personas. Nosotros somos seres espirituales, hermanos. Y nosotros manifestamos al mundo, al exterior, nuestro espíritu manifiesta con quién está, con Dios o con Satanás. ¿Y cómo se sabe eso? De acuerdo a tus obras, o sea, cómo actúas, cómo procedes. Así que, hermanos, en el caso del contexto de 1 Juan capítulo 4, dice, amados, no creáis a todo espíritu, se está refiriendo a falsos maestros, falsos predicadores, falsos profetas que afirman ser inspirados o guiados por el Espíritu de Dios. Pero aquí Juan está hablando de no creer a este tipo de hermanos, porque en realidad eran hermanos, pero hermanos que se han desviado añadiéndoles filosofías humanas. Así que nuestra fe no debe ser una fe ciega o ingenua. Existe una tendencia del ser humano en creer cualquier cosa que suene religioso o sea dicho de una manera agradable y carismática. El mandamiento es detenerse y no aceptar las enseñanzas inmediatamente, solo por la apariencia del mensajero. A menudo señala que detrás de cada profeta hay un espíritu operando. Por ejemplo, es el espíritu de la verdad, entonces tiene el Espíritu Santo. Pero si es el espíritu del error, tiene a Satanás y el mundo. No hay terreno neutral aquí en este contexto. No hay término medio. Aquel que predica, aquel que enseña, está con el espíritu de la verdad, que es el Espíritu Santo, o el espíritu de error, que es Satanás. En pocas palabras, hay que pesar si es verdad, si es de Dios lo que está diciendo o predicando. Y dice que hay que tomarle un examen riguroso, estricto. Probad los espíritus si son de Dios. El término probad, dokimazo, es término griego, se usa para probar los metales. Por ejemplo, el oro tiene que ser probado a través del fuego para ver si es genuino. Así que implica un escrutinio crítico y objetivo. En el primer siglo existían los dones milagrosos, lo cual era el discernimiento de espíritus. Vamos a ver un texto bíblico de
1 Corintios capítulo 12, versículo 10. A otro al hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lengua y a otros interpretación de lenguas. Entre todos estos dones milagrosos había uno que dice discernimiento de espíritu, que servía para ver si aquel que estaba predicando y el que tenía el don de discernimiento de espíritus podía saber si era verdadero o falso. Para eso servía el discernimiento de espíritus. Como vemos aquí también, aplicándolo en la actualidad, al tener la revelación completa, la fe, una vez dada por los santos, de acuerdo al libro de Judas, capítulo 1, versículo 3. ¿Qué quiero decirle que acerca de este versículo? Como dice ahí, amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. La fe es una sola, la enseñanza, la doctrina es una sola, que ha sido dada. No hay diferente tipo de interpretaciones, no hay diferente tipo de enfoques, hay una sola fe y hay una sola creencia, hay una sola doctrina que ha sido solamente una vez dada. Así que, hermanos, este es el punto principal. Ahora, como vemos aquí, hermanos, la prueba consiste en comparar lo que dice el maestro con lo que está escrito en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, yo estoy aquí predicando y si Ricardo está en la verdad o es un falso maestro, usted tiene que ir a la Biblia a comprobar si es verdadero o falso. La Biblia es el detector de billete falso. El detector que nos dice si es verdad o mentira lo que está predicando. No solamente Ricardo, sino cualquier predicador de cualquier congregación o incluso quizás alguien por ahí escuche algún mensajero de alguna denominación y se puede dar cuenta que dicen muchas cosas falsas. Ahora, si la enseñanza no se alinea perfectamente con la doctrina apostólica, el espíritu que tiene esa persona no es de Dios. Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Este versículo es un versículo que nos debería alarmar. O sea, por el mundo hay mucha falsedad religiosa. Es lo que está diciendo este versículo. Así que, hermanos, es importante entonces abrir los ojos espirituales para diferenciar quiénes son los verdaderos y quiénes son los falsos. Y no solamente me estoy refiriendo a los, digamos, a las denominaciones que obviamente están en el error doctrinal, sino también dentro de la misma iglesia del Señor. Porque esto es lo que está diciendo Juan, está ocurriendo dentro de la misma iglesia del Señor. Y dice que hay muchos. Ahí no dice uno, dos, sino muchos. Entonces hay un peligro grande. Por ejemplo, se suele comentar el error es popular y la verdad es a menudo rechazada por la mayoría. Falsos profetas que han salido por el mundo. Su mensaje dice que agrada al mundo porque se origina en la sabiduría humana, no en la divina. Por ejemplo, hermanos, vamos a ejemplificar este punto. Hablemos de una denominación. No sé si usted ha oído del Evangelio de la Prosperidad. Y estos grupos religiosos que hay en el mundo abundan, hablan mucho de prosperidad, riquezas y muchas cosas. Por eso le llaman el Evangelio de la Prosperidad. Un predicador famoso afirma, dice, el Espíritu me dijo que Dios quiere que seas millonario. Si sufres pobreza es porque te falta fe. Eso es lo que dice un predicador de la prosperidad. Aplicando 1 Juan 4:1, ¿tenemos que creerle? No. Aunque esa persona llene estadios, aunque esa persona habla carismáticamente, o sea, te impresiona su oratoria. Aunque esa persona es elegante, ¿no? Está bien vestido, con anillo de oro, agradable al ojo femenino y habla elocuentemente. Podemos ver de que nuestra reacción debe ser
escudriñar las escrituras, usar las escrituras para ver si esa persona está diciendo la verdad o no. Y usemos las escrituras a ver qué dice las escrituras acerca del evangelio de la prosperidad. Por ejemplo, comparémoslos con el Señor Jesucristo, que Él es la cabeza, el fundador de la iglesia. Y vemos que Jesús no era alguien ostentoso, no era alguien que andaba en carruajes, un estilo de vida próspero o que le sobraba el dinero. Incluso el Señor Jesucristo dijo estas palabras en el libro de Mateo capítulo 8, versículo 20. Jesús dijo: las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. ¿Se da cuenta lo que dice este versículo? También el apóstol Pablo vivió en situación extrema cuando él estuvo en su ministerio. Como dice el libro de Filipenses capítulo 4, versículo 12. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia en todo, y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Entonces, comparemos con el predicador de la prosperidad. Y la enseñanza contradice la vida de los apóstoles y la doctrina de la suficiencia en Cristo. Así que, en conclusión, ese predicador o evangelista de la prosperidad es un falso profeta, comparándolo con los grandes hombres de la Biblia. Su espíritu no es de Dios, sino es un espíritu del materialismo. Otro ejemplo: sentimientos versus doctrina. Pero hermanos, este versículo nos abre los ojos y nos hace ver que no hay que dejarnos llevar por los sentimientos, sino por la verdad descrita en la palabra de Dios, que es la sana doctrina. Pongamos un ejemplo. Una persona dice: yo siento en mi corazón que no es necesario bautizarse para ser salvo, porque Dios es amor y no condenaría a alguien por un rito simple de bautismo. Hermanos, aquí vemos que es alguien que está torciendo ya, yéndose en contra de lo que es el plan de salvación. Así que no hay que creer al sentimiento. Juan enfatizaría que el corazón es engañoso y que los sentimientos no son el modelo a seguir. ¿Cómo podemos probar que esa persona está equivocada? Usando las escrituras. Por ejemplo, Marcos capítulo 16, versículo 16 dice: el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Ahí no está diciendo que yo siento en mi corazón que Dios ya me salvó sin bautizarme. Ahí no dice eso. Obtener la salvación tiene que bautizarse, porque así dice la palabra de Dios. Hechos 2:38 dice: Pedro dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Podemos ver, hermanos, entonces, que el espíritu o enseñanza que separa el bautismo de la salvación contradice la instrucción apostólica, que es clara y explícita. Por lo tanto, esa enseñanza debe ser rechazada sin importar cuán sincera parezca la persona. Otro caso: nuevas revelaciones. Hay gente que habla de esa manera, religiosa. Alguien llega a la congregación diciendo: tuve un sueño anoche y Dios me dio una nueva regla para la iglesia que no está en la Biblia. Pablo recordaría que las escrituras nos hacen perfectos, nos prepara, no que a través de un sueño tuve una revelación. Por ejemplo, dice acá 2 Timoteo capítulo 3, versos 16 y 17. Toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Así que si la Biblia ya está completa, entonces cualquier nueva revelación que se añada es alguien que está bajo maldición de Dios. Como dice el libro de Gálatas capítulo 1, versos 8 y 9. Mas si aún nosotros, un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema,
Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Muy bien, hermanos. Entonces, vemos cómo aquí Juan nos aclara esto. Cualquier predicador no podemos aceptarle su falsa enseñanza. Tiene que pasar por la prueba del veredicto de las Sagradas Escrituras para ver si es cierto o falso lo que está diciendo. 1 Juan 4:2. Para entender este versículo, donde se enfatiza la necesidad de reconocer el fondo histórico en la época en el cual el apóstol Juan escribía, a finales del primer siglo. La iglesia estaba siendo atacada por la filosofía naciente, conocida como el gnosticismo. ¿Cuál era la herejía de estos hermanos que se habían metido en esta filosofía humana? Estos falsos maestros creían que la materia era mala y el espíritu era bueno. Ese era el pensamiento que ellos tenían. Pero hay un problema. Al tener esta idea en su cabeza, si la materia es mala, razonaban ellos que Dios es santo y puro, por lo tanto, no puede habitar en un cuerpo físico que es materia de carne y hueso. Esta enseñanza, que Jesús no tenía un cuerpo real, sino que era una especie de espíritu o fantasma, una apariencia, o que el Cristo divino descendió sobre el hombre Jesús en el bautismo y lo abandonó antes de la crucifixión. Ideas que tenían ellos. O sea que como Dios es puro, no podía tocar la materia. Así que de esa manera ellos pensaban, entonces si Dios vino a este mundo, entonces como no podía ponerse en un cuerpo físico. Esa era la idea que estos falsos maestros tenían. Así que dicen, esto conoced el Espíritu de Dios. Juan establece una prueba objetiva. Podemos destacar que no debemos creer a todo maestro simplemente porque parezca sincero, elocuente, supuestos milagros. La fe del creyente no es un salto al vacío, ni un sentimiento que siente en su corazón, que cree y piensa que dice la verdad, sino que se basa en la verdad revelada en las Escrituras. Aquí dice la palabra espíritu. Se refiere a una persona que clama ser inspirada. Debemos poner a prueba la enseñanza comparándola con la doctrina apostólica revelada en las Escrituras. Dice, todo espíritu que confiesa. La palabra confiesa viene del griego homologeo, que significa decir lo mismo, estar de acuerdo o admitir públicamente. Entonces, no se trata solo de pronunciar la frase, Jesús vino en carne. Según Juan, confiesa implicar una concordancia total con la doctrina de Cristo. En pocas palabras, es declarar la verdad apostólica frente al error. Ahora dice que Jesucristo ha venido en carne. Este es el núcleo de la doctrina acerca de nuestro Señor Jesucristo, su humanidad y divinidad. Afirmar que vino en carne es afirmar que el Verbo eterno de Dios tomó naturaleza humana real. Por ejemplo, dice acá Juan 1:14, y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Por lo tanto, hermanos, entonces podemos ver aquí que Jesús tuvo hambre, tuvo sed, tuvo sueño. Él derramó su sangre para poder dar el perdón de pecados. Así que si Jesús no vino en carne, como afirmaban los falsos maestros, su muerte fue una ilusión y la redención es imposible. O sea, ataca la esencia misma del plan de salvación de Dios, de redimir al hombre por su pecado a través de la sangre de Cristo. Así que ellos estaban diciendo que Jesús no era real y que su muerte fue una ilusión. Prácticamente no habría plan de salvación, no habría redención por los pecados, porque la sangre de Cristo era la que limpiaba. Y si fue una ilusión, entonces no fue real. Vamos a aplicarlo
en la vida práctica en la actualidad. Jesús místico versus el Jesús bíblico. Por ejemplo, ¿no? Hay grupos religiosos modernos que dicen que son de la nueva era. Enseñan que Jesús fue un maestro iluminado, tipo Buda, algo así, con una conciencia cósmica. Pero niegan que fuera el Dios unigénito que resucitó corporalmente. Dicen que la resurrección fue espiritual y no física. Aplicando 1 Juan 4:2, este tipo de maestro que tiene un espíritu de enseñanza que no es de Dios, al negar la resurrección física o la realidad corporal de Jesús, están negando que Él vino en carne y que aparentemente con un cuerpo glorificado, prácticamente ellos están negando la parte física corporal de Cristo y haciéndolo ver que como un ser místico y es solamente espíritu nada más, sin forma física. ¿Qué debemos hacer los cristianos? Debemos rechazar esta enseñanza, sin importar cuán amoroso o pacífico parezca este tipo de personas que enseñan esta falsa doctrina. Otro es sentimiento versus la escritura. Una persona en la iglesia se levanta y dice: el Espíritu me reveló anoche un mensaje nuevo que contradice lo que dice la Biblia sobre el matrimonio o cualquier otro tema. Pero yo siento en mi corazón paz y amor de parte de Dios. Así yo me siento. Así hablan algunas personas de diferentes grupos religiosos, poniendo énfasis a lo que siente, pero no te pone el capítulo, el versículo, para ver si es cierto lo que ellos dicen sentir. Juan dice: en esto conoced. La prueba no es el sentimiento interno de la persona, sino su confesión. Debe estar alineada con la verdad revelada por los apóstoles, quienes testificaron de la carne de Cristo. Si el mensaje contradice la palabra escrita, o sea, la doctrina de Cristo, ese espíritu no es de Dios. La verdad, Jesús en carne, es historia verdadera y real y triunfa sobre sentimientos o emociones. Otra secta que niega la deidad o humanidad de Cristo. Por ejemplo, ¿no? Los testigos de Jehová enseñan que Jesús es un ser creado o que es el arcángel Miguel y no Dios en carne. Otro ejemplo, otro grupo, la ciencia cristiana, enseña que el pecado, la enfermedad y la muerte son solamente ilusiones. Aplicando esto de acuerdo a lo que dice acá la palabra de Dios en 1 Juan 4:2, el que niega que Dios eterno habitó en carne real, como hacen los testigos de Jehová, o el que niega la realidad de la materia y el sufrimiento físico de Jesús, como el de la ciencia cristiana, poseen el espíritu del anticristo, que vamos a ver en el siguiente versículo. Juan enfatizaría que no podemos tener comunión espiritual con quienes traen una doctrina diferente sobre la doctrina del Señor Jesucristo. Muy bien, hermanos. Ahora veamos el siguiente versículo. 1 Juan capítulo 4, versículo 3. Para Juan es imposible entender este versículo sin identificar el enemigo. Estos gnósticos que creían que toda materia era mala y que todo espíritu era bueno. Así que, por lo tanto, razonaban que Dios, que es santo, no podía habitar en un cuerpo físico, que es malo. Enseñaban que Jesús solo parecía tener cuerpo, o sea, una especie de fantasma, o que Cristo divino descendió sobre un hombre de Jesús en el bautismo y lo abandonó antes de la cruz. Ideas que tratan de justificar lo que es que la materia ha tenido contacto con un ser puro y santo. Para ellos eso no era pues posible. Aquí vamos a ver, hermanos, algunas cosas interesantes. Dice: y todo espíritu. Juan no habla de seres fantasmales, incorpóreos. Se refiere al falso maestro o al falso predicador que dice hablar por el espíritu. No debemos creer ciegamente a este tipo de personas que hablan de esta manera. Hay que probar su enseñanza. Ahí dice que no confiesa que Jesús ha venido en carne. Esta es la prueba de fuego doctrinal.
No es simplemente admitir que Jesús existió como una persona histórica llamada Jesús. Es confesar su encarnación. Es afirmar que el Verbo eterno, siendo Dios, tomó naturaleza humana, real y completa. Si Jesús no vino en carne, no derramó sangre realmente. Si no hubo sangre real, no hay sacrificio por los pecados. Juan enfatiza que negar la humanidad de Cristo es destruir el plan de salvación. Ahí también dice este versículo, no es de Dios, y este es el espíritu del anticristo. Hay que hacer una distinción importante para corregir interpretaciones futuristas sensacionalistas cuando se habla del anticristo. Cuando habla acá del tema del anticristo, no se refiere a un dictador político que surgirá en el fin del mundo, como en las películas de la saga Dejados Atrás. Hay una película ahí por internet. La palabra significa contra Cristo o en lugar de Cristo. Eso es lo que significa la palabra anticristo. ¿Cómo se puede aplicar esto? Cualquier maestro que niegue la naturaleza divina, humana de Jesús es un anticristo. Por ejemplo, los testigos de Jehová niegan la divinidad de Cristo. Y así usted va a ver que hay otros que niegan esto. Es una oposición teológica y no política. Y que ahora ya está en el mundo. ¿Qué está diciendo Juan acá? Que ya está. No que va a venir en el futuro, ya está. Así que Juan afirma que el peligro era actual, no era algo futurístico. Así que, hermanos, el anticristo ha estado trabajando por siglos y sigue haciéndolo. Los falsos maestros ya estaban operando en las congregaciones del primer siglo, sembrando dudas sobre la naturaleza de Jesús. Ellos son los anticristos. Por ejemplo, hermanos, basándonos en el principio de negar la venida en carne del Señor o alterar la naturaleza de Cristo es el espíritu del error. Por ejemplo, la ciencia cristiana y los grupos de la nueva era que enseñan que el pecado, la enfermedad y la muerte son ilusiones mentales y que la materia no es real. Algunos movimientos de la nueva era dicen que Cristo es una conciencia cósmica que cualquiera puede alcanzar separando al Cristo del hombre, de Jesús de Nazaret. Hermanos, al negar la realidad material y el sufrimiento físico real de Jesús, niegan que Él vino en carne. ¿Y esto qué significa? Que ese tipo de mensaje no es de Dios. Los testigos de Jehová enseñan que Jesús fue creado y no es Dios todopoderoso. Aunque aceptan que tuvo cuerpo, niegan la unión hipostática. ¿Qué es eso? La unión de Dios y el hombre a la vez. Al negar su deidad eterna encarnada, alteran la identidad de quien vino en carne. La confesión correcta requiere aceptar tanto su deidad preexistente como su humanidad adquirida. Hay otro grupo religioso que es el liberalismo teológico. Predicadores modernos que dicen, no importa si Jesús resucitó corporalmente o si nació de una virgen, lo que importa son sus enseñanzas morales del amor. Esto es el espíritu del anticristo, hermanos. Según la definición de Juan, si se niega la resurrección corporal, carne y hueso, como Jesús, vamos a ver el texto. Lucas, capítulo 24, versículo 39. Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy, palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Así que, hermanos, podemos ver que nuestro Señor Jesucristo está afirmando su realidad física, terrenal, no que era un espíritu, como decían los gnósticos o los anticristos, que negaban su encarnación. ¿Ha oído del Islam? ¿Qué enseñan ellos? El Islam enseña que Jesús, Isa, fue un gran profeta, pero niegan enfáticamente que fuera el Hijo de Dios y que niegan que murió en la cruz. Dicen que Alá lo llevó al cielo y otro murió en su lugar. Al negar la crucifixión, la muerte en carne, niegan el propósito fundamental por la cual el Señor vino a este mundo. Muy bien, hermanos, entonces, hasta aquí estamos viendo lo que enseña Juan
Ahora veamos el siguiente texto, hermanos. Primera de Juan 4:4. Para entender este versículo, no se debe sacar del contexto inmediato la prueba de los espíritus. Juan no está hablando aquí de vencer la depresión, las deudas o enfermedades, sino habla específicamente de vencer el error doctrinal de los falsos profetas. Cuando dice, hijitos, vosotros sois de Dios, Juan usa un término de afecto, tecnia. La base de la confianza del cristiano no es su propia fuerza intelectual, sino su origen espiritual. Y acá habla de a quién pertenecemos, ser de Dios. Significa haber nacido nuevamente y permanecer en la doctrina de Cristo. Según estas enseñanzas, uno demuestra que es de Dios cuando escucha, obedece la enseñanza de los apóstoles. Dice ahí, y los habéis vencido. ¿A quiénes? El pronombre los se refiere a los falsos profetas y al espíritu del anticristo, mencionados en los versículos anteriores. La victoria ya ocurrió. Dice, habéis vencido, pretérito perfecto. ¿Cómo los vencieron? No con armas físicas, sino al rechazar su falsa doctrina, al no dejarse engañar por el gnosticismo, que negaban que Jesús vino en carne. Los cristianos obtuvieron la victoria sobre estos engañadores o falsos hermanos o falsos profetas, anticristos. Dice acá, porque mayor es el que está en vosotros. ¿A quién se está refiriendo? Al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Ahora, ¿cómo habita en los creyentes? Generalmente se enseña que Dios mora en el cristiano a través de la fe, a través de la palabra, a través de la comunión con el Espíritu. No es una posesión mística que anula la voluntad del creyente, sino la fortaleza que provee la verdad de Dios arraigada en el corazón. O sea, debemos nosotros amar la verdad y ahí está Dios. Ahora, la verdad de Dios es infinitamente más poderosa que cualquier argumento filosófico o humano, que en realidad son falsas enseñanzas. Y al final dice que el que está en el mundo. ¿Quién está en el mundo, hermanos? Satanás, el príncipe de este mundo, y sus agentes, los falsos maestros o los anticristos. El mundo no se refiere a la tierra o al planeta, sino al sistema organizado de maldad y rebelión que está en contra de Dios. Así que según esta línea de interpretación, el cristiano vence el error religioso, no porque sea más inteligente que el falso maestro, sino porque tiene a Dios morando en él a través de la verdad revelada. Si el cristiano conoce su Biblia, el padre de la mentira, que es el diablo, y el mundo no pueden engañarlo. Por ejemplo, hermanos, vamos a poner algunos ejemplos. Un compañero de trabajo invita a un hermano de la iglesia a un grupo religioso que enseña que Jesús fue solo un hombre iluminado, no Dios en carne, o que promueve nuevas revelaciones modernas. El cristiano siente presión porque los argumentos del grupo parecen lógicos y que son personas muy amables. Ahora, sin embargo, el cristiano recuerda la escritura y la doctrina de la divinidad de Cristo. Al decir, no, eso contradice lo que dijeron los apóstoles. El cristiano ha vencido ahí. Mayor es el que está en vosotros. La verdad de Dios confirmada que el argumento persuasivo del error, hermanos. Otro, un joven cristiano está en la universidad. Sus profesores y compañeros del mundo promueven la idea de que la moralidad bíblica es odio o es anticuada, presionándolo para que acepte el pecado como virtud. El espíritu del mundo intenta intimidar al joven, pero Dios mora en él. El joven se aferra a la convicción que el Espíritu Santo ha propuesto en él a través de la palabra. El joven se mantiene firme en su santidad. De esta manera ha vencido al mundo porque la influencia de Dios en su vida es más fuerte
que la presión del grupo social. Otro ejemplo, una familia cristiana se muda a un barrio donde los vecinos practican la brujería o la santería. Los vecinos le dicen que les van a echar una maldición. Así que el miedo es natural en el ser humano, pero de acuerdo a Juan, 1 Juan 4:4, recuerda la jerarquía espiritual. Satanás, el que está en este mundo, tiene poder, pero está limitado, y Dios, el que está en vosotros, es el creador omnipotente. La familia vive tranquila, sin miedo, orando y confiando. Su paz demuestra que el poder de Dios anula cualquier intento del maligno. Así que es importante permanecer fieles a la palabra de Dios. Tenemos un recurso de poder, la presencia de Dios mismo, que garantiza que ningún engaño de Satanás, por astuto que sea, puede derrotar nuestra fe. Veamos el siguiente texto. Dice 1 Juan capítulo 4, versículo 5. Ellos son del mundo. Para entender este versículo bajo la óptica aquí, debemos dividirlo en tres conceptos fundamentales que explican la naturaleza de los falsos maestros y por qué tienen tanto éxito y es popular. O sea, mucha gente los oye y aceptan estas falsas enseñanzas. Pero acá habla del origen de ellos. Son del mundo. Se enfatiza que el problema raíz no es intelectual, sino espiritual y moral. La naturaleza carnal, ser del mundo, significa que sus principios, motivaciones, ambiciones y sabiduría derivan de un sistema pecaminoso que se opone a Dios. Ese es el mundo. La fuente, estos falsos profetas, no son guiados por el Espíritu de Dios, sino por el espíritu del anticristo. De acuerdo al versículo 3, su teología nace de la filosofía humana, no de la revelación divina. Hablan del mundo. Aquí es donde la interpretación se centra en el contenido de la predicación, que es agradar al hombre. Hablar del mundo, hermanos, significa adaptar el mensaje que sea agradable al oído carnal del oyente. Es predicar lo que la gente quiere escuchar, no lo que necesita escuchar. Y aquí entra lo que es la sabiduría humana. En lugar de exponer la Biblia, presentando ideas basadas en la sociología, la psicología secular o la política, su discurso evita temas ofensivos como el pecado, el arrepentimiento o el juicio o el infierno. No tocan esos puntos, porque al mundo le agrada, no le agrada. Incluso he escuchado cristianos que me dicen, no me hables del infierno, hermano, no me hables del apocalipsis. ¿Por qué? Porque está pensando como el mundo, no le agrada. Pero esa es la verdad de Dios. Así que su audiencia, el mundo, los oye. ¿De qué les habla? Juan suele señalar, lo semejante atrae a lo semejante. Los inconversos o cristianos carnales se sienten cómodos con este tipo de maestros, porque el mensaje valida su estilo de vida en lugar de desafiarlo. La popularidad como la señal de alarma. Por ejemplo, hay congregaciones que tienen un montón de gente, llenos de personas. Éxito numérico masivo de un predicador no es garantía de la verdad. Al contrario, si el mundo, la sociedad impía, aplaude a un predicador, es muy probable que ese predicador se haya alejado de la verdad de Dios, porque les está dando mensajes que le agrada al mundo. Ejemplos prácticos: el evangelio de la prosperidad. Un predicador enseña que Dios quiere que todos sean millonarios, tengan éxito empresarial y nunca se enfermen. Eso es lo que predican. ¿Y a la gente le gusta eso o no? A la mayoría de la gente le gusta ese tipo de mensajes. Y a cristianos carnales. Pero ¿qué dice la palabra de Dios, hermanos? Mateo capítulo 6, versículo 24. Ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Así que, hermanos,
hablar del mundo. El mensaje se centra, hermanos, en el materialismo, que es el valor principal del mundo. El mundo los oye, personas que no tienen interés en la santidad, pero sí en el dinero. Llenan estadios. El mensaje apela a la codicia del hombre, por tanto esa persona es popular. Otro es la predicación del autoayuda, sin arrepentimiento. Por ejemplo, un maestro evita hablar del pecado o de la sangre de Cristo. En su lugar da charlas motivacionales sobre cómo descubrir tu campeón interior o cómo mejorar tu autoestima. No sé si ha oído de esos tipos de mensajeros. Ay, me siento mal, y él te va a motivar y te va a sentir bien contigo mismo. Utiliza terminología psicológica, secular, en lugar de la Biblia. Elevan el ego del hombre en lugar de exaltar a Cristo Jesús. Y el mundo los oye. El mundo ama lo que le diga que es bueno y capaz. Y rechazan el mensaje que dice que están muertos en delitos y pecados. No, eso no me hables de eso. Lo rechazan automáticamente. Otro es la teología permisiva. Una denominación decide cambiar su postura sobre el tema del matrimonio o la moralidad sexual para alinearse con las leyes modernas actuales y así no ser criticada por la sociedad. Podemos ver, hermanos, que adoptan la ética de la cultura contemporánea en lugar de la ética inmutable de Dios. El mundo entonces los oye. Los medios de comunicación y la sociedad secular aplauden a esta iglesia y dicen: los felicito, ustedes son progresistas, ustedes son tolerantes. Ya, y esos que hablan de Dios, del pecado, esos son intolerantes, homofóbicos y cosas así. Porque ya no constituyen una amenaza para la conciencia del mundo, hermanos. Así que, hermanos, es una advertencia severa para la iglesia. No midan la verdad por la popularidad. Si un mensaje es amado por el sistema mundial, es porque ese mensaje pertenece al mundo y no a Dios. La verdadera doctrina a menudo choca con la cultura, choca contra la moda, choca contra lo que el mundo ama. Vamos a ver el último texto. 1 Juan 4:6 dice: nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Para entender este versículo, debemos desglosarlo en tres partes. La identidad de nosotros. ¿Quiénes son esos nosotros? Estos nosotros no se refiere, mejor dicho, a los cristianos, sino se refiere a los apóstoles. Y por extensión, a los profetas inspirados del Nuevo Testamento. Juan no está siendo arrogante, está estableciendo la fuente de la autoridad. Los apóstoles fueron comisionados directamente por Cristo y guiados por el Espíritu Santo a toda la verdad. Como dice la palabra de Dios aquí en Juan 16:13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Bien, hermanos, el punto clave, la enseñanza de los apóstoles, hoy que nosotros lo tenemos en el Nuevo Testamento, es la enseñanza del mismo Dios. No hay diferencia entre lo que dice Dios y lo que escribieron los apóstoles. Aquí dice, nos oye. Acá la palabra oír no lo vamos simplemente a entender por simplemente el acto de oír. La palabra oír implica varias cosas más. Implica aceptar, implica recibir y obedecer. Eso es lo que implica la palabra oír. Así que no lo tomemos simplemente a la ligera al acto de oír, nada más. Se suele señalar que uno no puede reclamar tener una relación con Dios, o sea, conocer a Dios, si rechaza la enseñanza apostólica. Si alguien dice amar a Dios, pero rechaza los mandamientos escritos en las epístolas, esa persona se engaña a sí misma. La medida de tu espiritualidad no es lo que sientes en tu corazón, sino tu sumisión a lo que está escrito en la palabra de Dios. Ahora,
Acá habla acerca de espíritu de verdad y espíritu de error. No hay terreno neutral, hermanos. O se sigue la revelación inspirada por la verdad, o se sigue cualquier otra cosa que es el error. No hay término medio con Dios o con el mundo, con el diablo, no. El espíritu del error es sutil. Puede parecerse a la verdad. Puede sonar piadoso o amoroso, pero su origen es del mundo, no la inspiración bíblica. La única forma de discernir la diferencia es comparando la enseñanza con la doctrina de los apóstoles. Por ejemplo, veamos algunos ejemplos. El caso de las nuevas revelaciones o sentimientos. Una persona dice, yo sé lo que dice la Biblia sobre el matrimonio, pero yo oré y siento en mi corazón que Dios aprueba mi situación actual porque Él quiere que yo sea feliz. Esta persona no oye a nosotros, o sea, a los apóstoles, en las Escrituras. Está elevando sus sentimientos por encima de la palabra de Dios. Aunque la persona sea sincera, está operando bajo el espíritu del error. Quien realmente conoce a Dios se somete a lo que Dios ya reveló a través de los apóstoles, incluso si eso implica sacrificio personal. Otros hablan acerca del ecumenismo o la unidad de todos los grupos religiosos. Un grupo religioso propone, dejemos de lado nuestras diferencias doctrinales sobre el bautismo o la adoración. Lo importante es que todos amamos a Jesús. Unámonos en base al amor, no a la doctrina. Ese es el ecumenismo. Juan enseña que el amor verdadero no puede separarse de la verdad. Si un grupo enseña algo diferente a lo que los apóstoles enseñaron, al unirse con ellos, se está validando el error. Así que el que conoce a Dios oye a los apóstoles. Si los apóstoles enseñaron una forma específica de bautismo o adoración, ignorarla para buscar unidad es manifestar el espíritu del error. La verdadera unidad se basa en oír y obedecer la enseñanza apostólica. Otros, la predicación popular versus la predicación bíblica. Un predicador es muy carismático, llena estadios y habla mucho sobre motivación y el éxito, pero rara vez menciona el arrepentimiento, el juicio o las doctrinas difíciles que Pablo o Pedro escribieron. Así que, hermanos, podemos ver en estos versículos que ellos son del mundo y el mundo los oye, como vimos anteriormente. Si el mensaje es aceptado masivamente por el mundo secular, porque no ofende ni confronta el pecado, es probable que no sea el mensaje de los apóstoles. Así que la prueba no es el éxito numérico ni la popularidad, sino la fidelidad al texto apostólico. Nos oye. Si el mensaje contradice o diluye las epístolas, es el espíritu del error. Muy bien, hermanos. Entonces, la verdad está con Dios, porque Él es el origen de la verdad. El Espíritu Santo es el que revela la verdad. Los apóstoles, el nosotros, como dice acá, son quienes escribieron y predicaron esta verdad siendo inspirados por el Espíritu Santo. Y el creyente, ¿qué hace? Oye y obedece lo que Dios ha mandado a través de sus apóstoles. Este pasaje elimina lo subjetivo. Yo no juzgo la verdad como me siento, sino comparo todo lo que escribieron Juan, Pedro, Pablo y los demás autores inspirados. Muy bien, hermanos. Espero que estas enseñanzas que hemos tenido aquí, hermanos, nos haga reflexionar sobre lo que es la palabra de Dios, hermanos.